el riego por inundación no causa mucho problema porque al ser en curvas de nivel las velocidades son muy lentas y al ser lentas entonces no hay arrastre de material sólido. ¿Ya? Otra cosa que tenías que fijarte ahí en la cuenca es si hay obras de este tipo. Si están haciendo estos gaviones transversales, es porque hay zonas que están con desprendimiento, ya sea en el cerro, en el camino o en el río. Entonces están colocando ya estos muros porque hay este tipo de desprendimiento, ¿no? Hay material suelto que por la lluvia, cuando se humedece, incluso con el viento, se va desprendiendo. Algunas son naturales, otras son causadas por el hombre, pero que ya existe. Entonces, todos esos factores uno tiene que tratar de investigarlo inicialmente, ¿ya? Algunos son cuantificables, facilito, hemos dicho la precipitación, el tamaño, el área de la cuenca, ¿no? La temperatura podría ser también, la pendiente de la cuenca, pero hay otros aspectos que son más complicados, ¿no? Por ejemplo, el tipo de suelo, hay variedad de tipo de suelo, la cobertura vegetal, igual, variedad de cobertura vegetal. Entonces, ahí se dificulta un poquitito el poder cuantificar o darle un valor a cada una de esas variables, ¿ya? Entonces, existen métodos, ¿ya? Existen métodos, vamos a ver los más simples y a la vez los más inexactos también, ¿no? Que con el debido cuidado pueden servir para estimar, ¿ya? Esa es la palabra, estimar una cierta cantidad de sedimentos. Vamos a ver este primer método, ¿ya? Este Excel se los he pasado, ¿ya? Se los he pasado. Entonces, tal vez algunos apuntes por ahí habría que aumentar, seguramente, pero las formulitas ya están ahí. Vamos dándole una pequeña lecturita. Bien, dice el método de Horowitz. Fíjense, las formulitas siempre son relativamente sencillas. Tiene el número pi, tiene T, que es el factor de temperatura, dice. Factor de temperatura, calculando con esta formulita, que está en función de un T sub cero, y donde el T sub cero dice que es la temperatura media anual de la cuenca en grados centígrados. Temperatura media anual de la cuenca. Hidrología, ¿no? Tablita del Cenami. El valor anual,
Si son muchos años, toda la media de todos los años, ya tienes ese valor. ¿Ya? Entonces, un valor que es totalmente accesible. Y entonces este factor de temperatura se puede determinar sin ningún problema. H dice, precipitación media anual en milímetros. Precipitación media anual. En hidrología, todos, me incluyo igual yo, todos hemos avanzado 3 métodos para calcular la precipitación media anual. ¿Quién puede recordarnos cuáles son esos 3 métodos? Brandon, Sardinas, ¿cuáles son esos 3 métodos para calcular la precipitación media anual? No me acuerdo, y para disculpar. Inge sería la media aritmética, isoyetas, polígonos Luthiers. Esa tan fácil, ¿no ve? Esa misma, ¿ya? Excelente. ¿Cómo te llamas? Vega Centeno. Vega Centeno, excelente, Vega, me haces acuerdo ya, si por ahí te faltan algunos puntitos. Cuando esté revisando el primer examen, ¿ya? Hay 10 o 20 te va a aumentar. Bien, Vale. si se dan cuenta, es totalmente accesible ese dato. Si se corta la señal, nos volvemos a conectar con el mismo enlace, ¿ya? Con el mismo enlace. F, dice el área de la cuenca, proyección horizontal del área de la cuenca. No hay nada que explicar aquí. El valor que te sale de la cuenca, ese valor lo colocas. Hasta ahí todo es cuantificable. Ya siempre estos métodos tienen su parte sencilla, fácil de cuantificar y obtener. Y aquí viene el criterio, después ya viene en la segunda parte, viene el criterio de poder interpretar estas características de tipo de suelo, tipo de vegetación, el estado de la cuenca, la existencia, ¿no? De este tipo de cultivos, de este tipo de degradación del suelo, ya todos estos aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, este valorcito de Z va a estar calculado con esta fórmula. X por Y, paréntesis, arroba más raíz de P, donde X depende de la cubierta vegetal y las prácticas de conservación de suelos. Entonces, ¿cuáles son prácticas de conservación de suelos? Esta, reforestación, zanjas de infiltración, hacer estas medidas, estas carcavitas, sembrar en curvas de nivel, hacer muros de contención y otros, ¿ya? Hay otros que deberíamos todos de investigar. ¿Qué otras medidas más se pueden realizar? ¿Para qué? Para conservar el suelo en una cuenca. Y nos da valores, ¿no? Nos da valores, variando, dice, de 0,05 para bosques y vegetación arbústica bien cubierta, a 1 para suelos desnudos sin labrar, o sea, el valor más alto para la peor cuenca, ¿no? Para la peor cuenca. Y si aquí va valor alto, entonces W, que es el sedimento, el volumen de sólido, va a salir también bastante grande. Y, coeficiente adimensional de erosionabilidad del suelo. ¿Cuán erosionable es el suelo? Entonces, si tú te das cuenta, un suelo erosionable es el que es más arenoso, ¿no? Más gravoso, arenoso. Y los suelos que son más compactos tienen siempre cierta cantidad mayor de arcilla. Pero después hay las combinaciones, ¿no? Entonces ahí te da igual una pauta. 0,05 para los suelos con estructura menos erosionable,
y 2 para arenas, gravas y suelos sueltos. En una cuenca vas a tener las 2 clases tal vez y vas a tener que subdividir, ¿no? En 2, 3 o 4 áreas o más, dependiendo cuán grande sea la cuenca. El otro coeficiente, esta arrobita dice, coeficiente adimensional que cuantifica el estado erosivo de la cuenca, y aquí te especifica a qué se refiere. Desde 0,2 para cuencas sin otro tipo de erosión manifiesto que pequeños deslizamientos. O sea, la cuenca no está todavía deteriorada casi nada. Hay pequeños deslizamientos normales. Y ya cuando la erosión es bien profunda, unas cárcavas grandes, árboles que ya se han caído, ya se ha perdido, ¿no? Pérdida de suelo en gran cantidad y te da ahí el valor que tienes que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, estos 3 son los factores que es muy difícil de poder determinar para cualquiera, te digo, para cualquiera. Entonces, primeramente, un conocimiento de la cuenca, ¿no? Conocimiento de la cuenca. Hoy en día es más fácil porque tenemos las imágenes satelitales, ¿no? Y nos permite explorar hasta la punta del cerro y ver, y se puede utilizar algunas herramientas informáticas incluso para hacer esa clasificación, ¿no? De los tipos de usos, tipo de vegetación y tipo de suelo, ¿ya? Pero aún así está el toque siempre del que está calculando para darle esos valores. Y tenemos otro coeficiente, no es coeficiente, es un valor que se puede obtener, es la pendiente media de la cuenca, como parámetro representativo del factor de relieve. La pendiente media de la cuenca tiene varios métodos para calcular. La más facilita, la pendiente media, sería sacar la pendiente del cauce principal, ¿no? El desnivel entre la longitud del río. Pero hay otros métodos, ¿ya? No es el único, que se puede hacer por tramos, por curvas de nivel, que se puede hacer balanceando, ¿no? Balanceando una pendiente media ponderada, etcétera. Entonces ahí tienes que repasar un poquito tus conocimientos de recursos hídricos, análisis de la cuenca. Con todos esos factores, uno pudiera hacer una tablita como esta, ¿ya? Entonces, aquí tengo 2 tipos de suelos y anoto en porcentaje el 70% como ejemplo, ¿no? Es suelo rocoso y el 30% suelo coluvial, pudiera ser, ¿no? Para eso hay que conocer un poquito la cuenca, ¿no? Por suerte, el ArcGIS hoy nos permite hacer esa clasificación, ¿ya? Entonces no te hagas mucho lío, con el ArcGIS se puede hacer eso. Se puede subdividir en áreas. Y voy calificando a cada uno, ¿no? Su cubierta vegetal, su erosionabilidad, si ya está deteriorada o no, y voy sacando su pendiente media ponderada, que con el ArcGIS también la pendiente te lo saca sin ningún problema. Y voy calculando este factor Z. Una vez que tenga el Z de cada subgrupo, entonces saco un Z ponderado, ¿ya? El Z ponderado va a ser Z1 por el área 1 más el Z2 por el área 2, todo dividido entre el área total, ¿ya? Entonces, una ponderación respecto al área. Ahí está la formulita para que la puedas revisar con mucha más calma. Así como son para 2, pueden ser para 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos y así sucesivamente. Una vez teniendo ya todos los valores, coeficientes, variables determinadas, puedo calcular el caudal sólido con esta formulita. Ahí nos sale en metro cúbico por año, 764. Tú anda un poquito ahí
A ver, ¿qué tal si este fuera otro valor? ¿Qué tal si este es otro valor? Y otro valor, y anda viendo cómo va variando, ¿no? Para que tú veas cuál de estas variables es la que más incide, la que más te cambia el valor rápidamente, lo duplica o lo vuelve muy pequeñito. Y en ese es en el que hay que tener más cuidado, ¿ya? El que modifica grandemente este valor, esa es la variable que hay que tener más cuidado. Y hay otras variables, y por más que las muevas, casi no afectan mucho tampoco. Metro cúbico por año. Entonces, si fueran 2 años, multiplicamos por 2. Si fueran 3 años, por 3. Entonces, el primer año, tal vez una macanita, un poquitito. El segundo año, ya el doble, triple, cuatriple, y así sucesivamente va aumentando. Pero no te olvides que el material sólido no va a ser una línea recta como esta. Va a ser así, variable, como está aquí. También se expresa ese mismo volumen en toneladas por kilómetro cuadrado por año. Tienes ahí el área de la cuenca, un peso específico medio de los sedimentos, ¿ya? Peso específico medio, que puede ser más o menos. Entonces, multiplicado por el peso específico dividido entre el área, tienes esta otra unidad, tonelada por kilómetro cuadrado por año, que sirve para comparar con otras cuencas. Entonces, una cuenca puede tener un valor. Bien, continuamos. Entonces, habíamos obtenido ya las toneladas por kilómetro cuadrado por año, también en metro cúbico por año. Y aquí están los valorcitos que necesitas para hacer la conversión, ¿ya? El que nos sirve a nosotros para nuestro diseño, para este volumen muerto, es este que dice metro cúbico por año. Entonces, las obras de almacenamiento generalmente tienen un periodo de vida útil grande porque son de mucho costo económico. Entonces, puede estar por los 50 a 100 años de vida útil. Por eso está marcadito aquí. Entonces, el cálculo que sacamos es para un año. Entonces, simplemente si necesito para 50 años, multiplico por 50. Si necesito para 100 años, multiplico por 100. Y así para los años que haga falta, ¿ya? Y este último valor es el que tendría que entrar aquí
en la topografía del vaso de almacenamiento y determinar la altura que ocupa, el área y la altura que ocupa. ¿Ya? ¿Y cuál valor? Este último, para el periodo de diseño que uno está adoptando, que puede ser 50 o puede ser 100, ¿ya? O de repente sea más también si es una super presa, ¿no? También dice que si hay la posibilidad de hacer este desagüe de fondo, que en una presa se puede colocar dos, tres, cuatro, varios, ¿no? No siempre uno, a diferente altura y en diferentes lugares. Y cuando la presa esté llena y se lo puede abrir, y con la presión misma de la altura de agua, ayuda a limpiar parte de estos sedimentos del fondo. Entonces, en el mejor de los casos, pudieras tener eh, una reducción ya de estos sedimentos hasta un 60%. 40% se pasarían, pero el 60% se quedaría. Entonces, reduce este volumen muerto, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Eso es siempre y cuando haya un buen manejo de esta compuerta de fondo. Se olvidaron un año y el sedimento no ha salido, más bien lo va a ir a trancar la compuerta, ¿no? O la llave, si hubiera, lo va a trancar. Entonces, cada que esté lleno, cada que haya agua en rebalse, tienen que abrir y volver a cerrar, ¿no? Hay que hacer una operación. ¿Ya? Entonces se puede lograr eficiencia. Tal vez 60 sea mucho, tal vez un 80% sea algo más realista. Entonces, en vez que sea 76.000 metros cúbicos, serán 45.000 metros cúbicos y este volumen de repente no sea tan alto. Por ahí te ha salido 12 metros y con una buena operación de la limpieza de fondo, puede que baje 8 metros, 7 metros, ¿no? ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado. Consulta sobre este método de Horowitz. Lo complicado está aquí, ¿no? Ahí, en estos coeficientes, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en eso. Vamos a ir a este otro método. Lawrence y otros, ¿ya? Lawrence y otros significa et al. Propone una formulita. Si te fijas, aquí proponen una formulita de Horowitz y aquí también una formulita bastante parecida, yo diría, donde tiene el área de la cuenca, fácil de obtener, P, la precipitación media anual, la que el compañero ya nos refrescó la mente, pendiente del curso principal, ¿no? Pendiente del cauce principal, que también sabemos obtenerlo. Hasta ahí todo bien. Y tiene nuevamente tres coeficientes, ya dados de diferente manera, ¿no? Que el otro método. Y aquí te dice te da una tablita para poder valorar cada uno de sus coeficientes. El primero, E mayúscula a mayúscula. Dice que es el coeficiente de erosión activa. Coeficiente de erosión activa. Y te va dando el valor mayor para la cuenca que puede generar más desprendimiento de sólidos y valores menores para condiciones de la cuenca que genera menos desprendimiento, ¿ya?
Aquí sí vamos a colocarle un 10. Y el numerito que no está saliendo sería 10, 20, 60, 80. ¿Ya? Aquí sí, anótenlo por ahí. Bueno, cortar yo aquí sí, ahí. Sería 10, 20, 60. Entonces, dice, una cuenca muy buena. No hay barrancos con erosión activa que drenan directamente sobre la presa o cursos de agua principales o secundarios. 10, ¿no? Ahora, cuando hay muchos barrancos con erosión activa que ya estén ahí totalmente desgastados, ¿no? Y aparte que cuando llueve drenan directamente sobre la presa o sobre los cauces más principales que llegan a la presa, un 80. Y términos intermedios tienes ahí, ¿no? Y de ahí tienes que calificarlo y le das un valor. Entonces, debemos de conocer un poquito la cuenca, ¿no? Para poder dar esos valores. El coeficiente TS, T mayúscula, S mayúscula, dice coeficiente de tipo de suelo y drenaje. Tipo de suelo se entiende bien. Drenaje sería cuán fácil o cuánta capacidad tiene la cuenca para poder desaguar el agua de lluvia. ¿Ya? Entonces aquí te da igual de 10 hasta 40. Suelos bien drenados, con buena textura y la presencia de pocos charcos en la superficie después de las lluvias, 10. El otro extremo, cobertura no efectiva del suelo, con presencia de rocas y suelo poco profundo, 40. Y tienes valores intermedios y hay que calificar. Coeficiente C mayúscula, B mayúscula. Coeficiente de vegetación de la cuenca. Lo ideal, excelente cobertura, dice. Menos del 20% está cultivada con cultivos anuales, o sea que el 80% tiene rotación de cultivos. Cuando hay rotación de cultivos, el suelo se mantiene mucho mejor, ¿no? Cuando es monocultivo, como en este caso, se deteriora más rápido, dice, ¿no? Eso nos está indicando. También te dice la otra condición, dice, la cobertura está con hierba y cobertura forestal y te da porcentajes. Menor al 30% es algo malo. Ahora, con mayor al 60% de cobertura, y aparte que están bien mantenidos, bien protegidos esa cubierta vegetal, o sea que no puede entrar cabras, vacas a pastar así nomás, tiene que ser con control, entonces tienes esos valores para darlo, ¿ya? Entonces, estas medidas que te puse ahí, tú tienes que un poquito más investigarlas, ¿no? Y ampliarlas, ¿ya? Y ampliarlas, y con eso hay más conocimiento para poder darle algunos de esos valores. Ya dados esos valores, fácilmente puedes determinar el volumen de sedimento, ¿ya? Aplicando la formulita esta. Esta te da en toneladas, kilómetro cuadrado por año, utilizando el área de la cuenca y el peso específico de los sedimentos. Puedes calcular, ahí está la formulita, en metro cúbico por año. Y ya te sirve para comparar, ¿no? Para comparar con el otro método. Por este método me salió, dices, 764 para un año. Y por este otro método me salió 1332. Entonces ya te sirve para comparar, ¿no? ¿Ya? Y nunca van a ser iguales, por si acaso.
Lo mismo para un año, para 2 años, 3, 10, 20, 50, 100 años. Simplemente multiplicamos este valor. Y lo propio, si hay una eficiencia del 60%, entonces puedes multiplicar por 0,6, asumiendo que va a haber un buen manejo de la compuerta de fondo, ¿no? Yo diría un excelente manejo de la compuerta de fondo, ¿ya? Si no estás seguro de ese buen manejo, 80% podría ser, ¿no? Ahí está el otro método, ¿ya? Bastante, en teoría bastante sencillo. En la práctica, complicadísimo. Todos los métodos de sedimentos son complicadísimos en la práctica, ¿no? Pero para estimar, sirve. ¿Alguna consulta sobre este método? Ingeniero, buenas noches. Consulta sobre el peso específico de los sedimentos. ¿Sería un valor fijo el que está ahí? No, es un valor medio nada más, ¿ya? Es un valor medio. O sea, a ver, cuando hacemos en el laboratorio de hormigones, sacamos de la arena y de la grava, ¿no? Y nunca nos sale exactamente un valor exacto, ¿no? Es un rango más o menos. Y en aquí lo propio, ¿ya? Es un rango que aquí está como un valor medio, que puede ser más como puede ser menos también, ¿ya? Entonces no es fijo. Ah, bueno, bueno, ingeniero. Entonces, pero se podría usar como dato, ¿no? A la hora de Sí, hacer eso. se usa bastante, he revisado varias bibliografías, se usa bastante, hay otros que utilizan también un poquito más, otros un poquito menos. Tampoco puede ser que supere al peso específico del hormigón, ¿no ve? Que es 2 toneladas por metro cúbico, ya sería demasiado, ¿no? Está por ahí, de 1,4, 1,3, 1,35 de repente. Bueno, bueno, ingeniero, gracias. Está este otro método que también se los puse, el de Fournier. Estas ya son ecuaciones calibradas. Ecuaciones calibradas. Ya cuando tienes ecuaciones calibradas, es, es más fácil, digamos, que te salga valores muy disparados, porque estas han sido calibradas en ciertas cuencas con ciertas características y puede que no se adecúen a la cuenca que estás trabajando, o como puede que sí también, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene 4 ecuaciones y tú tienes que elegir de acuerdo a estas características con cuál trabajar. ¿Ya? Y aquí hay unos calculitos intermedios que hacen una clasificación del clima según Turco a partir de la precipitación media anual de la cuenca, a partir de la temperatura media anual sobre la cuenca, que son datos que se pueden conseguir, y el área de la cuenca también. Te calcula un coeficiente L con la temperatura media anual de la cuenca, tablita del Cenami, ¿no? Y te calcula el P sub 1 y el P sub 2 en función de L, y hace estas comparaciones, estas relaciones, para clasificar a qué tipo de clima pertenece. Ahí tienes las condiciones. Y con esa condición hay que tratar de ingresar a una de estas ecuaciones. Es complicadísima, ¿ya? En algunos casos sabes exactamente dónde ingresar, en otras no, ¿ya? Aquí te dice cuencas con relieve acentuado
quiere decir con bastante pendiente, ¿no? Aquí también acentuado, pendiente, aquí poco acentuado, que es medio plano. Esto está medio plano, pero ese es muy ¿no? No tan fácil de interpretar. Pero si logras determinar cuál es la que más se podría utilizar para el tipo de cuenca que estás analizando, de acuerdo al clima y al relieve de la cuenca, entonces podrías elegir una de estas ecuaciones. En este caso está como ejemplo esta que dice, ¿no? Para cualquier clima excepto climas áridos, porque aquí ha salido húmedo, ¿no? Entonces, excepto climas áridos y para todos los demás sí, dice. Entonces, se va calculando cada uno de esos factores, ¿ya? X, factor pluviométrico, que es de dividir la precipitación del mes de mayor pluviometría entre la precipitación media anual de la cuenca. El mes de mayor precipitación generalmente para nuestra zona está entre enero y febrero. Tú ves ahí la mayor precipitación de uno de esos meses en precipitaciones en la tablita que dice precipitación total, ya no en la que dice en 24 horas, no la que dice máxima, ¿no? Sino simplemente precipitación total. Ves el mes generalmente el mes de enero y febrero, y de todos los años saca una media que está bajito, ¿ya? Y con ese valor entonces calculamos este factor pluviométrico. Necesitas, como dato hemos dicho, la precipitación media anual de la cuenca, que lo tienes sin ningún problema. La altura media de la cuenca. ¿Cómo se determina la altura media de la cuenca? Entonces, un poquito nos acordamos, ¿no? Nos acordamos hay de recursos hídricos y también hay varios criterios, no hay uno solo, ¿ya? Podría estar referida a la curva hipométrica respecto a las áreas, al 50% del área que está por encima y por debajo. Podría estar referida al cauce principal también, ¿no? Una altura media respecto al cauce principal. Cualquiera de los criterios, ¿ya? Hay que calcular un coeficiente de pasividad, dice. Ahí entras ahí, formulitas, y te dice con qué valores se está calculando. Con el área de la cuenca y con la altura media. Un valor intermedio, das tres con la formulita y sabes con qué está calculando. Una vez elegida la ecuación, es simplemente reemplazar el dato de X, ¿no? Dependiendo qué ecuación hayas elegido. Y automáticamente esta ecuación te saca en tonelada por kilómetro cuadrado por año. Utilizando el área y el peso específico, que hemos dicho que va a ser variable. Y tenemos los metros cúbicos por año. Tablita resumen para diferentes años. El que puede servirnos va a ser el de 50 y el de 100. Y si hay una buena operación de la compuerta de fondo, podríamos reducir al 60%. Caso que no, 80%, 90%, dependiendo, ¿no? ¿Ya? Este Fournier es el más inexacto, por si acaso, porque es difícil saber exactamente cuál es la que más nos conviene utilizar. Y ni así tal vez, ¿no? Sea adecuada a la ecuación. Más es para conocimiento, ¿ya? Que se pueden ajustar ecuaciones, pero que no son de usar así y pensar que va a dar un buen resultado. Y podrías hacer una tablita de estas, ¿no? Una comparativa.
por los tres métodos y anotando ahí sus toneladas por kilómetro cuadrado por año y sus metros cúbicos por año. Y puedes analizar, ¿no? La variabilidad. Entonces, una buena recomendación sería descartar la que está más bajita, ¿no? Y tal vez sacar el promedio de las dos que están más arriba. ¿Ya? Pero no hay una regla fija. Otro podrá decir, yo conozco la cuenca, yo conozco la cuenca esta y la he conocido, y no hay partes así erosionadas, ¿no? No hay estas cárcavas, podrá decir, ¿no? No hay, entonces, no, a mí me parece, voy a decir, como lo conozco la cuenca y lo he caminado, entonces yo tomo este valor de 764, ¿ya? Entonces, para decidir hay que conocer la cuenca, ¿no ve? Hay que caminarlo, hay que visitarlo y tomar decisiones siempre del lado de la seguridad, ¿ya? Y siempre recomendamos, después ya que hacemos el diseño de la presa, lo presupuestamos y todo, ¿no? Este murito ya completo con todo. El módulo construcción de la presa, ¿no? Y hay otro módulo acompañado, módulo de conservación de la cuenca. Entonces propones, ¿no? Haces presupuesto para estas zanjas, para esta reforestación, para estos muritos. Propones que recomiendas que los cultivos sean en curvas de nivel, ¿no? Propones estos muros, estos gaviones, cosa que todo ayude a que tu cálculo sea mucho mejor todavía, ¿no? Que tu presa no se llene de sedimento a los pocos años, sino que esté por ahí abajo, pues, donde más o menos debería de estar. ¿Ya? Como este tema es bien interesante, esta es la primera, el primer trabajo de investigación que tiene ya. Notamos ahí, trabajo de investigación. Tenemos ahí una casillita para calificar. Vamos a tener dos trabajos de investigación. Este es el primero, ¿ya? Está este otro método, si te das cuenta aquí, está la formulita. El método USLE para pérdida de suelo, dice. R, K, L, S, C y P. Bastante parecida a esta de Horowitz o esta de Lawrence et al, ¿no? La diferencia es que esta ha sido mucho más estudiada, mucho más trabajada. Y aún hoy en día sigue siendo más estudiada, muy trabajada, ¿ya? Tiene varios factores que los voy a nombrar uno por uno. R, el índice de erosión pluvial. Tiene toda una metodología para calcular. K, factor de erosionabilidad de los suelos. Tiene otra metodología o varias para poder calcular. L y S, factor de longitud dependiente. S, factor dependiente, igual. Los dos se lo determina al mismo tiempo y tiene su propia metodología para calcular. C, factor de cultivo, cobertura y uso de suelos. Perdón. Que también tiene su metodología para calcularlo. Y el factor de prácticas de cultivo. Entonces, estos factores, si se dan cuenta, son muy parecidos a los términos que estábamos aquí mencionándolas. En esta tablita de Lawrence y en esta de Horowitz. En su investigación que ustedes tienen que hacer, tienen que
explicar teóricamente, no como un ejemplo, pero sí teóricamente, cómo se determina cada uno de estos valores. ¿Ya? Hay varios métodos. Entonces, teóricamente, explicar cómo se determina cada uno de estos métodos. Nada más, ¿ya? Hoy en día, con las herramientas informáticas, han aparecido nuevos métodos. Entonces, esta formulita ha sido bastante ampliada, digamos, ¿no? Muy estudiada. Y si se trabaja de la forma que indica, con mucho detalle, entonces el valor que se obtenga de esta formulita, de este método, al ser más trabajada, con mucho más análisis, los resultados pueden llegar a ser mejor que estos otros métodos. Está ya. Entonces, esta tareita en 2 semanas hay que presentar, ya que hay bastante información, hay bastantes videitos y, a ver, pongámoslo, ¿no? Ahí a escribir teóricamente cómo se determina cada una de estas de una manera que sea entendible, ¿ya? Resumida y que sea entendible. ¿Listo? ¿Alguna consulta sobre la tarita? Sí, ¿cómo? Teóricamente, ¿ya? Explicar teóricamente cómo se determina o cómo se calcula o cómo lo puedes encontrar cada uno de estos valores. Mira, aquí tenemos como ejemplo, ¿no? Estos valores. Pero ¿de dónde salen? Ya, en uno de los libritos que les he pasado está también explicando. Pero va a ser interesante que lo comparen con con otras presentaciones y con otros videos y saquen ahí su propio resumen. ¿Alguna otra consulta? De aquí a 2 semanas va a ser la tarea, Inge. Sí, sí, de aquí a 2 semanas. Estamos ahorita en lunes, contá el siguiente lunes no y el otro lunes sí. Ponemos tarea de investigación número 1, lo más detallado posible, pero eh, sin exagerar, ¿no ve? Sin hacer tanta copia-pega, sino la cosa que uno pueda entender y pueda consultar cuando lo necesiten utilizar ese método. Bien, entonces nos llevamos como resumen que existen varias formulitas empíricas para calcular, pero ninguna es tan exacta. Es necesario calcular por varios métodos que sean lo más trabajado posible. Hay valores que son fáciles de obtener, como son la precipitación media anual, el área de la cuenca, la pendiente de la cuenca, pero están los otros que son de analizar, ¿no? De analizar las características de suelo, de vegetación, de estado de erosión, de erodibilidad de la cuenca, ¿no? Si es propensa o no propensa, que es que puede diferir, ¿no? Del criterio de un alumno a otro alumno o de un ingeniero a otro ingeniero, ¿ya? Y eso hace que el cálculo no sea tan preciso, más aún teniendo en cuenta que la cuenca, si es más grande, tiene mayor variedad de suelo, mayor variedad de vegetación y mayor variedad de estas carcavitas que se pudieran presentar, ¿no? Los desprendimientos.
y evaluar y cuantificar eso, para cualquiera siempre va a ser difícil. Pero una vez obtenido su valor, entonces se tiene que calcular para el periodo de diseño de vida útil de la obra, que puede ser con una eficiencia de retención, y ese valor nos va a servir para determinar el volumen muerto y en función de la topología determinar la altura que ocupa ese volumen muerto. Y de ahí proseguir con el cálculo del volumen de operación y luego el volumen útil de la presa. Ahí vamos a quedar entonces, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero. Muchos Solo ingenieros. en que